Muy buenas noches a todos, mi nombre es Ninfer Betancourt, soy la directora de la Fundación Colombo-Japonesa. Les damos las gracias a todos ustedes a través de nuestros dos canales, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y también estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube. Nuestro propósito de hoy es darles una clase de introducción al idioma japonés. Sé que nos acompañan en este momento muchas personas, por favor salúdennos por el chat. En este momento estamos haciendo seguimiento. Raúl, bienvenido, Tatiana, Holman, Alexander, todas las personas que nos están saludando, muchísimas gracias por acompañarnos. Para las personas que ya saben algo de idioma japonés, les ruego paciencia porque vamos a explicarlo desde la forma más básica, desde la forma más sencilla de lo que implica el idioma japonés. Entonces, sé que hay muchas personas que nos están acompañando, entonces vamos a empezar. Un problema técnico de último segundo. Entonces, ok, ya volvemos, gracias. Ya estamos aquí sosteniendo todo, muchas gracias. Bien, perfecto, entonces vamos a empezar. Todas las personas que están participando el día de hoy es porque están interesados en el idioma japonés. El idioma japonés, como primera medida, debemos hablar de historia. La historia es muy importante en torno al idioma porque precisamente debemos conocer de dónde viene para entender cómo funciona. El idioma japonés, en la parte histórica, lo primero que debemos saber es que no existía como idioma. Lo que existía era lo que nosotros conocemos como la lengua Yamato. La lengua Yamato se llama la lengua origen. La lengua origen es lo que inicia como parte del idioma japonés. Entonces quiero contarles un poco de dónde viene desde la lengua Yamato. La lengua Yamato primero es un sistema de comunicación verbal, solamente se comunica de forma verbal, no tenían escritura y no conocían el concepto, tampoco lo necesitaban, y de ahí surge el por qué los japoneses tienen un sistema de comunicación entre ellos, la comunidad y sus actividades normales tremendamente eficiente. Todo nace desde la lengua Yamato. La lengua Yamato, como se transmite de boca a oído, y estamos hablando de que es una región, una compendio de islas, pero es una región relativamente larga, o sea, extensa. Las comunidades, las culturas, las regiones y demás se tenía que transportar a través de diferentes sistemas, pero específicamente caminando, y transmitían todos sus conceptos, sus conocimientos a través del verbo. Hay un emperador chino que se llamaba el emperador Zhuge. Seguramente no lo estoy pronunciando de forma correcta porque todavía no sé chino, pero pronto trabajaremos con el tema. El emperador Zhuge se llamó el soñador en la historia. Él fue el que creó la idea de que China debía ser el centro del mundo, pero en esa época no se sabía el centro del mundo a qué se refería. Entonces él fue el que creó la idea de hacer embarcaciones gigantescas con la tecnología de esa época o con los elementos de esa época y ir por el mar hasta donde el agua los llevara para reconocer que ellos eran el centro de ¿qué? En el mundo. Él fue el que creó las primeras cartas de navegación que existieron en la historia y por la cercanía geográfica, lógica, uno de los primeros lugares a los que llegaron fue a Japón. Cuando el emperador Zhuge llega a Japón, muchas cosas sorprendieron a los japoneses, pero entre ellas, de las cosas que más sorprendió fue el tema de la escritura, y todo el concepto en ese momento del budismo. Japón es un país tradicionalmente shintoísta. El shintoísmo no se conoce realmente como una religión, se traduce para Occidente como Shinto y la terminación ismo para identificarlo como una religión, pero realmente el shintoísmo no es un concepto religioso. Básicamente el shintoísmo son una serie de reglas de convivencia que hacen que las personas, por la naturaleza humana, puedan vivir y convivir de una forma más respetuosa con su entorno. Entonces llega el emperador Zhuge y dentro de todo lo que ellos traen como novedad para Japón, el concepto del budismo empieza a ser muy interesante para los japoneses. ¿Por qué? Porque el shintoísmo tiene como regla, como premisa, primero el otro.
Siempre primero el otro, segundo el otro, tercero el otro, cuarto el otro, quinto el otro y siempre primero el otro. Los japoneses actúan con base en, de alguna manera, el respeto por su entorno y el respeto por las personas y todo lo que esa persona hace o deja de hacer cómo afecta a los otros. Sin embargo, cuando llega el budismo, el concepto dice, bueno, en muy cortas palabras, desarróllate o crece espiritualmente. Entonces, cuando habla de desarrollarse y crecer espiritualmente, para esa época los japoneses se entusiasman muchísimo con el concepto porque dicen, ¿cómo así? Si yo crezco espiritualmente, entonces el resultado debe ser que puedo ser mucho mejor con el otro. Los dos conceptos del shintoísmo y el budismo se empiezan a unir, pero aquí surge un momento histórico muy importante. Los japoneses empiezan a aprender sobre budismo en chino y sucede un fenómeno en la historia que se llama la bola de nieve. Empiezan a aprender sobre budismo, cada vez más personas, más y más, se van muchas personas en las embarcaciones del emperador Sudi, van a China, conocen sobre budismo, traen esa información y retransmiten el mensaje. Sin embargo, todo lo hacen en chino y llega un momento en la historia en donde los líderes de ese momento, los daimyo e inclusive el emperador y la corte reaccionan y dicen, un momento, estamos aprendiendo sobre una cultura muy interesante, pero nos estamos convirtiendo de alguna manera a través del lenguaje chino en chinos. Puede ser que inclusive sin su intención quisieran apropiarse de nuestro territorio, podrían hacerlo porque todos estamos aprendiendo sobre chino. Y ahí es donde surge la necesidad de tener su propio idioma. Lo que sucede en la historia es que los japoneses evalúan las posibilidades de tener un idioma, que obviamente crear un idioma no es tan sencillo, y evalúan, por ejemplo, el hangul, que es el coreano, evalúan varios de los sistemas de chino, que en este momento existen 57 tipos de idioma chino, y llegan a la conclusión de que tomar el idioma de otro podría ser perjudicial para la región y la estabilidad del país, como se consideraba en ese momento, o los diferentes grupos feudales. Por lo que toman la decisión de evaluar más a fondo el idioma chino, que tiene más o menos 50.000 letras. De esas 50.000 letras, que son un montón de letras, tendremos que aprenderlos en algún momento, toman solamente 10.000 de esas letras y durante más de 200 años hicieron un ejercicio de simplificación. Tomaron como guía esas solamente 10.000 letras de 50.000 del chino y esas 10.000 que quedaron las simplificaron y las simplificaron y las simplificaron en la historia hasta llegar a encontrar los 3 sistemas de escritura que existen en el idioma japonés. Entonces, para todos nuestros participantes es importante aclarar que el idioma japonés no nace del idioma chino, se toma parte de la escritura como origen para poder crear lo que es el idioma japonés. Por consiguiente, un japonés no entiende chino y un chino no entiende japonés. A mí me gusta dar el ejemplo del griego y el latín. El griego y el latín son el origen de todas las lenguas romance. Las lenguas romance son todas las lenguas que nosotros conocemos, como el inglés, el francés, el español, el portugués, y bueno, todas las lenguas, el alemán, el ruso, etc. Son las lenguas romance. Entonces, el ejemplo sirve para aclarar que el español, por ejemplo, nace de las lenguas romance y el ruso también, pero no necesariamente porque las dos lenguas nacen del griego y el latín, quiere decir que un ruso debe entender español y un colombiano debe entender ruso. El ejercicio es muy parecido con China y Japón. Entonces, los 3 sistemas de escritura que nacen después de todo este ejercicio que no duró ni 10 ni 20 años, sino 200, casi 300 años, nos lleva a entender los 3 sistemas de escritura que me voy a permitir copiarlos aquí en el tablero. Entonces, los 3 sistemas de escritura que nacen son el hiragana. Espero que estén viendo muy bien el tablero. Creo que aquí no se ve muy bien. Ustedes allá creo que sí pueden ver el reflejo del tablero, puede ser que no nos deje ver bien. Por favor, aquí nos están colaborando con el tema técnico. ¿Para acá? Ok, perfecto. Voy a pasar esta nota para acá abajo. Entonces, existe el hiragana,
¿Mejor? Sí. El katakana y el kanji son tres sistemas de escritura que nacen del ejercicio muy juicioso que hacen los japoneses en su época para poder crear su sistema, su idioma. Este sistema, el hiragana y el katakana, son sistemas de escritura muy jóvenes. Me refiero que nacen hace poco tiempo, unos 150 años, o me atrevo a decir que un poquito menos. ¿Por qué? Porque son sistemas que hicieron también una simplificación del sistema anterior. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Por qué tres sistemas de escritura? Primero, hira, la palabra hira indica fácil. Vamos a anotarlo acá. Fácil. Y gana viene de una terminación que indica letra. La letra fácil en el idioma japonés sirve para identificar todo lo que tenga que ver con la gramática dentro del idioma japonés. O sea, las conjugaciones de los verbos, las conjunciones, partículas, etcétera, se escriben en hiragana. Ahora, katakana, la palabra kata, indica afuera y también indica incompleto. Kana indica letra. La letra incompleta o la letra de afuera fueron los jefes militares los que se sentaron a simplificar esos kanjis antiguos chinos para poder llegar a encontrar los sistemas de escritura actual. Entonces, fueron los jefes militares los que se sentaron a simplificar un montón de signos hasta encontrar el katakana. El katakana sirve para identificar todo lo que tiene que ver con los extranjerismos en el idioma japonés. O sea, tu nombre, mi nombre, el nombre de nuestro país, la hamburguesa, la gaseosa y todas las cosas que no existían en Japón, que no son propias de los japoneses, se escriben en katakana. ¿Por qué? Por respeto tanto a la cultura externa como a la cultura tradicional japonesa. Algo sucede aquí, me ayudan con este ejercicio, gracias. Ahora, vamos a ver de qué se trata el kanji. Kan significa idea, voy a anotarlo aquí abajo, idea, y ji significa letra. La letra con idea lo que significa es que son ideogramas, o sea, letras con idea. ¿A qué me refiero? Son cosas de la naturaleza a las que se les da una forma específica para poder transmitir una idea. O sea, el kanji sirve para identificar todas las palabras de vocabulario en una frase común y corriente en el idioma japonés. Con esto entonces estamos entendiendo que los tres sistemas de escritura se deben aprender, se deben conocer de forma que efectivamente lo podamos trabajar y sepamos realmente japonés. Me están diciendo por acá, estamos saludando a Nicolás, hay 25 personas, 27 personas en este momento. Gracias por todos los likes, gracias por sus corazoncitos. Nos están siguiendo muchas personas en este momento y en nuestro canal de YouTube acabo de ver que tenemos un montón de personas también que nos están siguiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Continuemos. Entonces, el idioma japonés requiere, nosotros somos extranjeros. No sé si hay japoneses en este momento viendo el video, pero desde nuestra posición de extranjeros debemos entender que hay dos maneras de aprender el idioma japonés. Podemos aprenderlo vía internet y no tener una guía clara en muchos aspectos, o podemos aprender japonés bien para desenvolvernos en la vida cotidiana en Japón. Ahora, si tú como extranjero a través de internet buscas, por ejemplo, cómo aprender hiragana, lo hemos hecho aquí muchas veces también, o cómo aprender katakana, o qué chévere aprender sobre kanji, buscar un montón de aplicaciones y demás, maravilloso, todo el aprendizaje será excelente con seguridad. Pero hay una gran diferencia. Si tú estás pensando ir a estudiar a Japón, o ir a laborar a Japón, o vincularte a una empresa japonesa o a una empresa colombiana que tenga negocios con Japón, o de cualquier otro país que tenga vínculos de alguna manera con Japón, debes saber japonés de forma correcta. Un niño entre los 4, bueno, realmente más pequeñito, entre los 3 y los 6 años de edad aprende hiragana.
Generalmente lo aprende en su casa gracias a sus padres o en algunos casos en el jardín, pero normalmente sus padres son los que le enseñan hiragana. Katakana lo aprende más o menos entre los 6 años y medio, pero cuando entra a los 7 años de edad, a primero de primaria, ya sabe hiragana, ya sabe katakana y en primero de primaria aprende 80 letras kanji. Lo que significa que si nosotros como extranjeros no conocemos los 3 sistemas de escritura y no conocemos su funcionamiento, podemos saber muchas cosas de japonés, pero realmente nuestro nivel no nos llevará a tener una oportunidad de vida como generalmente sucede cuando uno estudia idiomas. Muchas personas hemos estudiado otros idiomas por gusto, porque es absolutamente maravilloso conocer sobre otras culturas y eso está muy bien. Sin embargo, aquí en Colombo Japonesa, que por cierto, felicítenos, abrácenos por favor, estamos cumpliendo 25 años. 25 años de lucha, de trabajo, de muchísimos estudiantes que han pasado por nuestra escuela. Hicimos una cuenta recientemente y han pasado más o menos unas 23.000 personas por nuestra escuela, directamente 7.200 estudiantes, de los cuales en este momento en Japón hay unas 700 personas a través de becas, intercambios y oportunidades directas. Tenemos convenios con diferentes universidades, con diferentes entidades de enseñanza de idioma japonés y lo que buscamos, por ejemplo, con los viajes que hacemos todos los años de inmersión total es aplicar todo lo que aprendes sobre idioma japonés y cultura japonesa dentro de la vida real, porque si tú estás buscando una oportunidad para poder ir a conseguir tu vida o tu camino, por ejemplo en Japón, realmente sucede con cualquier idioma, con cualquier lengua, pero específicamente con Japón es necesario saber cultura japonesa y es necesario saber muy bien idioma japonés. Muchas personas hablan japonés y dentro de Japón hay muchos extranjeros que también hablan y escriben japonés. Por consiguiente, tú debes ser especial, debes saber muy bien para que abras más puertas porque la competencia es gigantesca. Volvamos al idioma. Si nosotros entonces ya tenemos claro que existe hiragana, katakana y kanji, debo contarles también que la estructura gramatical del idioma japonés es sorprendentemente sencilla. Para los que somos hispanohablantes, es tal vez, atreviéndome un poquito porque no conozco de muchos idiomas, el japonés es el más fácil de aprender de todos los idiomas, incluyendo por supuesto el inglés. Es muchísimo más fácil de aprender que el inglés. La razón es que si tú sabes sobre los sistemas de escritura, el sistema gramatical es supremamente sencillo, muy fácil de aprender, porque pues nuestra lengua es una lengua compleja, estamos adaptados y estructurados para entender la complejidad de nuestra lengua. Por consiguiente, cuando nos explican el japonés entendemos que en promedio al mes y medio de clases, bueno, por lo menos en nuestra institución, tú ya creas frases, ya creas una estructura de conversación supremamente rápido porque es muy sencilla. O obviamente si te la explican de la misma manera. Entonces, voy a borrar acá. Yo sé que estamos en una clase corta, pero la intención es que entendamos los puntos más importantes de cómo se aprende japonés. La estructura de la gramática la vamos a ver en un momento, pero antes quiero tocar el tema de la pronunciación del idioma japonés. Para los que somos hispanohablantes, la pronunciación del japonés puede llegar a ser perfecta. A diferencia de otros idiomas, en mi caso, por ejemplo, si hablamos en inglés o en francés o en cualquier otra lengua, se nos puede notar de alguna manera que somos hispanohablantes o que somos latinos o que efectivamente no somos nativos de ese país de la lengua que estamos utilizando, porque la pronunciación de todas maneras se nota. Sin embargo, respecto al idioma japonés, efectivamente podemos hablar de forma perfecta. Sin ánimo de alardear, pero nuestros estudiantes son muy apetecidos en muchos lugares respecto al nivel de idioma japonés que manejan. Efectivamente podemos pasar, por ejemplo, yo puedo hablar por teléfono con una persona japonesa y hablarle en japonés y les garantizo que creerá que está hablando con un japonés. ¿Saben por qué?
Porque la pronunciación, si aprendes correctamente, va a ser perfecta. Perfecta me refiero a que efectivamente la pronunciación la vas a hacer exactamente igual que el español. No lo pongan, tranquilos, así está bien, gracias. Ok, entonces continuemos. Si la pronunciación es igual al español, los sonidos son silábicos, o sea, existe un sonido consonante acompañado de un sonido vocal. Por ejemplo, si yo escribo este sonido, la K con la A, simplemente va a sonar K. No tengo que ponerle ningún sonido gutural especial. Solamente existen 3 letras que efectivamente tienen un sonido particular, que serán la SHI, que en este caso suena shi, como sh, cuando vas a hacer silencio, shi. La CHI, que suena chi, como cuando en español decimos chicle, chicharrón, chistoso, suena fuerte. La TSU, que en este caso no la tenemos en el español, pero es muy fácil pronunciarla, es tsu. Suena una pequeña T de tomate al principio y luego dices SU, tsu. Esos son los únicos sonidos de alguna manera especiales que tenemos dentro del idioma japonés. Ahora, quiero contarles un poquito de la historia, gracias, un poquito de la historia para aclarar lo que estoy escribiendo en este momento en el tablero. ¿Se acuerdan que hace un momento hablamos de los 3 sistemas de escritura que existen en el idioma japonés? Hiragana, katakana, kanji. Muy bien, en la web vas a encontrar muchísima información sobre un concepto al que se le llama Romaji. Romaji. Romaji no significa Roma, no significa Roma. Viene de las lenguas romance. Y ji significa letra, entonces Roma viene de las lenguas romance y ji viene de letra. Se refiere a las letras del abecedario con el que escribimos todos los países y todas las regiones que utilizamos las lenguas romance. Pero, ¿de qué estamos hablando con el tema del romaji? Me parece muy importante que lo aclaremos. En la historia, no sé si ustedes han escuchado hablar de la ruta de la seda. La ruta de la seda, en muy pocas palabras, por favor, la intención no es extendernos en el tema histórico, pero es muy importante explicarlo. La ruta de la seda es una ruta que utilizaban los europeos atravesando una parte del norte del continente africano para llegar a la India, y había diferentes rutas, pero a toda este tipo de rutas se les llamaba la ruta de la seda, la ruta de la seda. Sin embargo, esa región en un momento de la historia entra en guerra y les bloquea completamente el paso a los europeos para poder llegar a la India y comerciar con todo lo que la India ofrecía. Ahí es donde surge la necesidad de llegar a la India de alguna manera. No sé si ustedes han escuchado hablar de Marco Polo. Marco Polo es un portugués que tuvo la oportunidad de viajar a muchos países y entre ellos visitó China. Estando en China conoció la historia del emperador Zhu. ¿Recuerdan que lo hablamos hace un momento? Es el emperador chino que le llamaban el soñador, que fue el que creó la idea que de China debía ser el centro del mundo. Y resulta que ese emperador creó las primeras cartas de navegación que existieron en la historia. Y Marco Polo conoció la historia de esas cartas de navegación, conoció algunas de ellas y las llevó a Europa como alguna forma de solución para tratar de llegar a la India. El ejercicio era muy sencillo. Si yo hago un mapa y suponemos que esto es África, y por acá está Europa con todas sus características, si aquí está España, por ejemplo, o está por acá España, Inglaterra y demás, la intención era, según los mapas del emperador Zhu, era que se podía recorrer el continente por el sur y llegar aquí, voy a hacer aquí la India, y llegar a la India por el sur. Eso era, gracias, eso era lo que decía las cartas de navegación. Muchas gracias, otra vez nos está saludando un montón de personas, Nicolás, y bueno, todas las personas que nos están saludando. Continuemos, entonces, la idea según Marco Polo y las cartas de navegación, era que podían dar la vuelta por el sur, atravesar, aquí está el polo sur, atravesar este estrecho y llegar a la India por el sur.
Cuando eso sucedió, prácticamente todos los europeos se enteraron y ahí es donde surge, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado sobre Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue uno de los muchos europeos que sabían que el primero que llegara a la India, si se podía por el sur, lo harían por el sur, el primero que llegara a la India conquistaría el territorio y se volvería el gran controlador de todo el comercio de esa región. Entonces, por naturaleza de la necesidad de llegar a la India y comerciar con todo lo que la India ofrecía, muchos europeos cogieron barcos, como Cristóbal Colón. Cristóbal Colón convenció al reino para que le dieran embarcaciones y hombres con todo lo que se requería para tratar de llegar a la India. A nosotros nos contaron, o por lo menos a mí, no sé a ustedes, nos contaron en el colegio que Cristóbal Colón murió jurando que había llegado a la India, porque efectivamente coge embarcaciones y se van, pero pues Cristóbal Colón se desvía y llega a las Américas, bueno, aquí el supermapa de las Américas, se desvía, llega a las Américas, pero jurando que había llegado a la India. Otra característica que sucedió con muchos de los extranjeros que cogieron esta ruta es que efectivamente daban la vuelta, bajan un poquito para este lado, daban la vuelta por acá, cruzaban efectivamente llegando hacia la India, pero cuando llegaban a esta región, toda esta zona, por acá está China y aquí al lado de Doraemon está Japón, ¿cierto? Toda esta región es una región que tiene un mar tremendamente agresivo, supremamente fuerte, específicamente en algunas estaciones que también es muy muy fuerte. Entonces, lo natural, lo normal con ellos era que naufragaban. Por eso los reinos en esas embarcaciones ¿lo subes por favor? Solamente ponían, enviaban todos los, ¿cómo se llama?, sentenciados a muerte, todos los ladrones, etcétera, porque efectivamente las posibilidades de que murieran en el camino eran altísimas. Entonces, todos los europeos, bueno, voy a decir todos, pero realmente no fueron todos, pero muchos de los europeos de esa época sabían que el primero que llegara controlaría el comercio. Hacia el oriente, desde el punto de vista donde lo veamos, el mar llevaba a muchos de esos barcos, naufragaban y morían. Pero resulta que hubo una embarcación de portugueses, casualmente, que efectivamente, voy a coger aquí otro marcador, efectivamente da la vuelta, pasa por territorio de alguna manera cercano a la India, se pierde y naufraga. Pero cuando naufraga en esta región, naufraga cerca a las islas del sur de Japón. Entonces, pocos, creo que fueron 7 si no estoy mal, de estas personas que se llaman náufragos, son personas, ¿cierto? Náufragos, ¿cierto? Son personas que el mar lleva hacia las islas del sur de Japón y llegan a un lugar en donde ni la más remota idea de dónde estaban. Sumando que Japón en esa época no tenía embarcaciones lo suficientemente grandes como para decir, bueno, los portugueses piden un barquito prestado, se organizan y dicen, bueno, volvamos a nuestra tierra y se van, no importan los meses que se demoren y llegan allá. No, Japón no tenía embarcaciones lo suficientemente resistentes porque el mar que rodea todo Japón con sus diferentes nombres también es un mar muy agresivo. Entonces estos portugueses no tuvieron otra opción que quedarse donde estaban. Entonces, ante una situación tan extrema, llegan a un lugar en donde hablan una lengua que ni idea, no sabemos comunicarnos, no tenemos idea de su cultura, pues les toca defenderse. Y yo no sé, les invito a que vean la película del último samurái. Yo sé que es una versión americana y demás, pero cuenta una historia en un pedacito muy interesante de lo que pasa con los portugueses. Estos portugueses lo que hacen es tratar de sobrevivir y poco a poco entienden que estos japoneses les hablaban, y en el caso por ejemplo de agua, que en japonés se dice mizu, les repetían mizu, mizu. Por ejemplo, en la película del último samurái hablan mucho de sake, porque pues el protagonista era un borrachín, etc. Entonces la única palabra que sabía decir era sake.
En este caso vamos a hablar de mizu. Entonces pide mizu la persona, pero el extranjero no entiende hasta que por fin ve el agua, relaciona la idea y entiende que se le prende el bombillo y dice, es que mizu es agua, perfecto, y empieza a entender. Pero inmediatamente le dicen muchas otras palabras porque como está comprendiendo, pero a los 10 minutos ya no se acuerda de cuál es la primera palabra que le enseñaron. Entonces, en términos de supervivencia, lo que hace en ese momento de la historia, perdón, voy a borrar el supermapa, en ese momento de la historia, lo que hace es escribir en sus letras, en este caso del portugués, lo más parecido posible a como sonara. Entonces, en este caso, pues podemos escribir saque para que sea más fácil recordarlo, o podemos decir cualquier otra palabra en sus letras de la lengua romance, escribe las letras y las repite. A esto, escribir en nuestras letras de las lenguas romance el cómo se pronuncia el idioma japonés, es a esto a lo que se le llama Romaji. El punto es que el Romaji no pertenece al idioma japonés, no es japonés y los japoneses no lo utilizan. Ahora, estoy hablando de hace más o menos, no sé, tal vez unos 15 años, e inclusive después de la guerra, después de la guerra, efectivamente empezaron a utilizar más el Romaji porque vienen muchos extranjeros que no quieren aprender idioma japonés o no quieren dedicar el tiempo para aprenderlo porque en principio no es necesario. El esfuerzo lo hacen los japoneses para tratar de comunicarse, pero eso va creciendo de alguna manera. Sin embargo, tú llegas a Japón, llegas al aeropuerto de Narita en Tokio y todos los letreros que están en japonés, está saliendo aquí un avisito, todos los letreros que aparecen en japonés tienen encima o debajo escrito en Romaji cómo se pronuncia, ya se desaparece. Entonces, eso hace que el extranjero sepa cómo se lee para poder buscarlo en su Google o bueno, lo que esté buscando y sea más fácil. Sin embargo, la siguiente estación, por ejemplo, la estación del tren de Tokio o la estación del tren de Shinjuku, por ejemplo, que es la segunda estación de tren más grande, tú sales de esa estación, en todas partes hay Romaji, bueno, en casi todas partes hay Romaji, pero tú sales de esa estación y lo más seguro es que ya no encuentras Romaji, aún más si te sales de la capital o de las ciudades principales. Kioto es una de las ciudades en donde más extranjeros viven, es una de las ciudades más antiguas, fue la segunda capital en toda la historia de Japón, es la ciudad más tradicional, bueno, de las mayores en términos de tradición, pero por esa misma razón viven muchísimos extranjeros y casi todos los letreros están con Romaji, pero tú te sales de la ciudad y no encuentras Romaji. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta claridad? Porque todos creemos a través de internet cuando estamos estudiando que Romaji es parte del idioma japonés y no lo es. Entonces tú que estás queriendo aprender japonés y entiendes ya a través de esta introducción al idioma japonés que efectivamente es necesario aprender hiragana, katakana, kanji y gramática, obviamente sumado a cultura japonesa, para que te funcione y efectivamente puedas aprender bien. Entonces, nos quedan unos minutos nomás de esta clase de introducción. A través de nuestros cursos de online, que son exactamente iguales a los cursos presenciales, nosotros obviamente buscamos que todos ustedes aprendan de la mejor manera, de la forma más efectiva y eficiente, en el menor tiempo posible, el idioma japonés y la cultura japonesa, de manera que lo puedan aplicar inmediatamente en su entorno, si tienen amigos japoneses o si están en un entorno japonés o si piensan ir a través de algún tipo de becas, que en este momento hicimos un cálculo recientemente, tenemos más o menos 246 becas ofrecidas por diferentes entidades, no por nosotros sino por diferentes entidades, entre ellos el Ministerio de Educación de Japón, el MEX, Colfuturo y bueno, muchas otras entidades. Entonces hay oportunidades para todos. También hay oportunidades de intercambios laborales, hay oportunidades de becas cortas a través de entidades gubernamentales, también hay oportunidades laborales. Japón es un país que no tiene personas jóvenes en este momento, bueno sí, pero la natalidad ha disminuido muchísimo, la población está disminuyendo, entonces tenemos grandes posibilidades para quienes aprendan japonés bien. Hay una cosa, por último, que me gustaría explicarles.
En la cultura japonesa se habla del círculo del uchi y el círculo del soto. El uchi es el espacio personal, el que compartes solo para ti, solo contigo, y el sotos habla de las personas y el entorno de los otros. Nosotros como extranjeros estamos en el soto, significa que estamos afuera del entorno mientras no aprendamos correctamente japonés y mientras no aprendamos correctamente sobre la cultura. El idioma japonés requiere disciplina. El susto o el coco de la mayoría de, especialmente los hispanohablantes o los latinoamericanos. Pero el idioma japonés es necesario aprenderlo con disciplina, con orden, con compromiso y sobre todo con una decisión muy clara de para qué quieres aprender japonés. El enfoque debe ser uno, completamente claro. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, tiene momentos de mayor exigencia que te van a medir en tu proceso. Sé que cualquier idioma cabe dentro de estos conceptos, también cualquier cosa que quieras hacer en la vida, específicamente el idioma japonés, para que tú te adaptes realmente a la cultura japonesa, va a requerir de ti que quieras desde el fondo de tu ser realmente hacerlo. Entonces, la concentración férrea, querer absolutamente desde el fondo de tu ser, es lo que más te va a llevar a que aprendas rápidamente. El idioma japonés se divide en 3 grupos: japonés básico, japonés intermedio y japonés avanzado. El japonés básico, el Ministerio de Educación de Japón lo tiene nombrado como nivel N5 y luego N4, el intermedio se llama N3 y N2 y el avanzado N1. El japonés básico, que se compone de N5 y N4, son 300 horas de estudio. ¿Cuánto te demoras con esas 300 horas de estudio? Pues depende de ti, de cuántas horas estudies entre semana y cuántas horas le dediques de práctica en tu casa, sumadas a las horas de clase con tus profesores y tus guías, tus métodos y demás. Entonces, los invitamos a que nos sigan. Vamos a seguir dando clases de este tipo de forma gratuita a través de nuestros cursos de online también. Queremos darle lo máximo que nosotros tenemos de conocimiento en la celebración de nuestros 25 años de enseñanza de idioma japonés, siendo pioneros aquí en Latinoamérica. Queremos enseñarles todo lo que hemos recibido, porque de nada sirve que lo tengamos solo para nosotros. Queremos entregarles a ustedes todo lo que hemos aprendido, todas nuestras herramientas, todo nuestro conocimiento, que ustedes lo puedan aprovechar y lo puedan duplicar también. Entonces, los esperamos en nuestra próxima transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y es un placer para nosotros poder servirles. Mi nombre, Ninfer Betancourt, estamos listos para ayudarlos. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Arigatou gozaimashita.